Yo sé que ustedes estaban esperando con ansias este video, porque pasaban los meses, las semanas después de las elecciones y el tema sobre la mesa de la reforma al Poder Judicial. Vamos a empezar por el principio, reformar algo. Una reforma constitucional debería ser porque algo no funciona, ¿no? Y el Poder Judicial mexicano, el sistema de impartición de justicia, pues es algo que no funciona. O sea, por ahí vamos bien. Ahí el presidente y la licenciada, es que sí, siempre me llamo la científica licenciada. Chingada, no sé qué estudió la presidenta, pero bueno, esa señora, el diagnóstico lo tiene incorrecto. O sea, sí hay un problema de justicia en México y obviamente, pues todo el Poder Judicial debe estar inmiscuido. Y el principal problema de México es que en México la justicia pues prácticamente no existe. Estamos hablando que el 1% de los delitos en México se castigan. Entonces tenemos un diagnóstico correcto porque sí, definitivamente México necesita, está sediento, estamos hambrientos de justicia. Pero los motivos, ahí hay otra cosa. Porque el eje principal de esta dichosísima reforma, es la elección por voto popular de los jueces y creo que también de los magistrados. Y ahí pues ya le dimos en la madre a todo. Porque se desmonta la intención, la buena intención del presidente de querer reformar el Poder Judicial pues para que haya más justicia para los mexicanos. Cuando la verdad es que elegir a los jueces y a magistrados por voto popular pues ni de cerca va a resolver los problemas que tenemos en México. ¿Por qué no hay justicia en México? El primer punto que yo identifico es la corrupción. O sea, no hay ni voluntad de atacar el problema de la inseguridad, el problema de la justicia, el problema de la impunidad en México. O sea, no hay ni voluntad. Desde ahí ya tenemos un problema. El principal problema es que nadie quiere tomar al toro por los cuernos. Pero bueno, ese ya es un cáncer nacional, es un problema que pues difícilmente, al menos en el horizonte, se ve que se vaya a resolver. Si vamos a la parte estructural y técnica de los impartidores de justicia, ni de cerca es problema de los jueces. El problema es de base. Los investigadores, los que tienen que meter a las personas a la cárcel, acusarlos, sustentar un caso, son quienes fallan en su trabajo. Y no persiguen al delincuente, lo torturan, mil cosas que violan la ley que hacen que los delincuentes estén en la calle. Cuando esto llega, supongamos que en el mejor de los casos el imputado ya llegó ante el juez, ya está en un juicio. La única labor del juez es hacer que se cumpla la ley. Y para esto pues salen con su librito, se ponen a estudiar, leen todo, se empapan del tema, ven antecedentes de casos similares y si el juez encuentra la más mínima presunción de inocencia, su labor es decir, oye, este muchacho me tienes que demostrar, o esta muchacha, que es culpable. Si tú no me demuestras que es culpable, no lo puedo mandar a la cárcel. O sea, discúlpame por ser una persona ética con mi labor como juez y no atropellar sus derechos humanos. Entonces el problema está abajo. La impartición de justicia está porque no se persigue a los criminales, no los agarran, no investigamos, no denunciamos, ¿por qué no también mencionarlo? Ya cuando llegan a los jueces, pues el juez está haciendo en la mayoría de los casos su chamba. Ahora, eso no significa que los jueces no sean corruptos. Claro que hay jueces corruptos, pero de ninguna manera podemos generalizar. Hay amigos, hay compadrazgos, hay sobornos seguramente. Bueno, así está la cosa. Ese es el principal diagnóstico, o sea, que no se persigue, no se imputan, no se castigan los delitos, pero no es culpa de los jueces. Entonces, ¿por qué el presidente quiere que los jueces sean elegidos por voto popular, si ese no es el principal problema del sistema de justicia mexicano? Sencillo, en el país en el que vive el presidente, todos debemos sujetarnos a sus formas de pensar y a lo que él quiera. Somos sus súbditos, ¿vale? Como si él fuera el rey. Entonces a él no le gustan las leyes. Las leyes que le parecen anticuadas, que le estorban, pues se las quiere brincar y pues quiere pasar por el arco del triunfo. ¿Qué sucedió en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia? Pues que tenía un lacayo, el señor Saldívar. Y este lacayo pues cabildeaba
a su favor, pero no siempre le salían las cosas. Cuando Saldívar se hace a un lado, porque ya nadie lo quería, ya no tenía ni vergüenza el señor, llega Norma Piña. Y Norma Piña dice, hey, papá, de aquí para acá es mío. Y de aquí para acá es el Poder Judicial, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí tú no tienes injerencia, papá. Entonces, a pesar de tener ministros afines, la ministra presidenta es una, romántica del derecho y no se deja mangonear, no se deja dirigir y se conduce, a mi perspectiva, conforme a derecho y defendiendo el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tomemos en cuenta que la carrera judicial mexicana, la carrera para ser juez, la carrera para llegar a ser ministro de la Corte, es una carrera larguísima donde antes pues tenías que tener una carrera impecable, intachable, los blasones, todo para llegar ahí. Y a raíz de que llega la ineptocracia y el amiguismo y el 90% honestidad, el 10% capacidad de Morena, pues empiezan a llegar ministros pues, que francamente están ahí para cumplir los caprichos al presidente. La principal labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vigilar que se cumpla la Constitución. No hay letras chiquitas, no hay engaños. La Constitución dice, güey, la bandera tiene que ser verde, blanco y rojo. Y entonces llega Andrés Manuel y dice, no mames, yo quiero una bandera guinda. Y entonces hace su pinche banderita guinda con la pinche águila vintage y la chingada, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la Suprema Corte dice, no mames, la bandera tiene que ser verde, blanco y rojo, güey. Aquí dice verde, blanco y rojo. Y Andrés pues se pone a llorar y dice, no, es que yo quiero mi bandera guinda, puta madre. No, eso es lo que sucede. Es un ejemplo muy burdo. Llega la Suprema Corte y pues mandan a la chingada la bandera guinda porque en la Constitución dice verde, blanco y rojo. Y entonces este cabrón se molesta porque estos güeyes están haciendo su chamba. Porque su chamba es defender lo que dice la Constitución. En lugar de buscar reformar la Constitución para hacer su bandera guinda, híjoles, no vaya a tomar a este cabrón como una idea y después va a querer poner la bandera guinda. De reformar la Constitución para que su bandera sea guinda, este güey dice, no, me voy a chingar a esos cabrones que están defendiendo la Constitución. Es decir, el puro y clásico resentimiento de Andrés. ¡Un clásico! Obviamente todo esto pasó con las reformas, con cosas que quiso hacer Andrés Manuel con su ejército de levantadedos de la Cámara de Diputados y los senadores, que llegaron a las cámaras y pasaron porque son unos lacayos, pero cuando llegaron al Poder Judicial dijeron, no, esto no es constitucional, para atrás. Una vez descubierto el verdadero propósito del presidente, la venganza, llegan las elecciones con el arrasador triunfo de Claudia Sheinbaum. Con esto, de manera artificial, van a tener el Congreso con mayoría por la sobrerepresentación, que también es anticonstitucional. Vamos a ver qué pasa. Porque la Constitución dice que no, un partido político no puede ser sobrerepresentado más del 8%, pero no dice nada sobre las coaliciones. Pero pues para mí tiene cierta lógica que si es para un partido, pues se aplique también para una coalición. Pero bueno, pues el sentido común aquí en México, en nuestros políticos y en la gente que le gusta estar mamando del gobierno, pues no es así como que algo que rija, ¿no? Algo que diga, oye, el sentido común vamos a utilizarlo. No. El sentido común, el menos común de los sentidos. Con esta mayoría puede hacer los cambios constitucionales para hacer que los jueces se elijan por voto popular. Y déjenme decirles, con todo el dolor de mi corazón, que está en su derecho. Si tienen al final, miren, con sobrerepresentación o no, los mexicanos, híjoles, no sé por qué, pero dijeron que no lleven la chingada, güey, vamos a darle todo el poder a este cabrón y a su séquito. Entonces, pues están en su derecho. Al final los mexicanos escogieron esto y si estamos peleando por una sobrerepresentación es porque los pusieron muy cerca de esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuál es el problema de que los jueces sean elegidos por voto popular? Vamos a ponerlo muy claro. Los jueces hoy en día, ya lo dijimos, llegan por méritos. O llegaban hasta hace tiempo. Digo, al final los que están también tienen méritos, ¿no? Pues la tesis era copiada o era plagiada, pero bueno, al menos se esforzó en plagiarla, ¿no? La ministra. Llegaban por méritos y era una carrera, la carrera judicial. ¿Qué va a pasar al hacerlo por voto directo? Al hacerlo por voto directo ya no vamos a tener, aunque sean abogados y tengan y los requisitos digan que tengan que ser unos chingones,
en la carrera judicial, aunque sean estos, si tú los pones a competir, pongamos que cada partido político ponga a un candidato de juez popular, o de juez más bien, si tú los pones a competir, en ese momento van a dejar de ser jueces, van a dejar de ser imparciales, van a dejar de ser abogados para convertirse en políticos. Y yo sé que hay muchas personas que creen que existen los políticos honestos, llámeme escéptico, yo creo que si existen, son muy pocos. Y entonces ya van a llegar con una campaña en la cual seguramente hubo intereses, hubo inversiones, se puede involucrar el crimen organizado, los mismos partidos políticos pueden tener, que ese es el fin último, la intención de manipular a esos jueces. Entonces todo este teatro de querer mejorar la justicia mexicana pues está totalmente desmontado. Lo que estos muchachos quieren es controlar el sistema judicial mexicano. ¿Cómo se sentiría usted, señor, señora, señorita, joven, si un día, por que le cae mal al gobierno, porque usted no es un alineado, porque usted no es un fanatizado, se lo llevan preso y usted sea juzgada o juzgado por un juez que fue electo y llevado a la silla de juez por el partido en el poder? ¿Usted cree que eso sería un juicio justo? ¿Usted cree que sería imparcial? No nos hagamos. Esto es un paso más de Morena hacia el autoritarismo y el poder absoluto. Y, ya lo sabemos, el poder absoluto corrompe absolutamente. Respiremos. Ya saben, mi nombre es Einer Rubén. Esto lo hago con mucho amor, desde aquí, desde el corazoncito, y mucho cariño para todos ustedes. Saben, suscribir, dar like y compartir, importante para que esto siga creciendo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.